del Centro Cristiano El Elyon. Con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuántos han venido a buscar palabra de vida? ¿Sabe qué importante que es cuando estamos en la casa del Señor venir a nutrirnos? Así como nutrimos nuestro cuerpo, que le damos todo lo que nuestro cuerpo necesita. Calcio, vitaminas. Es importante que la palabra entre en nuestro interior, nuestro espíritu, nuestra alma, y de esa misma manera poder nutrirnos. Que nada nos falte. Amén. Para que nuestra fe no se enflaquezca, sino que crezca día tras día. Amén. Es un placer de parte del Señor estar en este lugar y venir a compartir con ustedes una de las últimas reuniones del año. ¿Cuántos han hecho resumen del año 2015 en su vida? A mí me gusta hacer resumen de mi vida. Delante del Señor, delante del espejo, que es la palabra de Dios, y ahí voy mirando, me voy mirando mi interior y estoy sacando cuenta, como quien dice, ¿qué tal me fue el año 2015? Para mejorar, para trabajar, es sumamente importante. Amén. Y ¿sabe qué? Le voy a invitar. Vamos a estar compartiendo en esta noche algo sumamente muy conocido. Y vamos a estar mirando. ¿Cuántos tienen problemas de vista? Acá sí hay uno. ¿Los demás no? Qué bueno, porque voy a hablar de la visión espiritual. ¿Sabe que si nos está fallando la visión espiritual, nos está fallando todo? ¿Sabe que tengo yo problema de vista? Sí, por eso uso anteojos. Pero lo importante no es esto, la visión literal, sino la visión espiritual. Así que le invito a estar compartiendo conmigo el Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Y esta noche vamos a estar dándole un enfoque a la palabra y mirando allí y compartiendo sobre nuestra visión espiritual. Eso es algo que nosotros debemos estar mirando, y ya que termina el año, haciendo ese resumen. Gloria al Señor. Versículo 8, no sé si lo dije, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Y dice de esta manera: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, está hablando de Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir.
Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Amén. Hasta ahí nada más. Gloria al Señor. Aquí vemos como una mujer, no siendo judía, gloria al Señor, sin embargo, estaba en el propósito de Dios para hacer resaltado su poder. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces tú, no estando en el Señor, me refiero, no habiendo sido llamado todavía, te preguntaste para qué existo en esta tierra? Yo me hice esa pregunta muchísimas veces, pero ¿sabes qué? Cada uno de nosotros tenemos un propósito de Dios. Venimos a este mundo, ya lo sabemos eso, ¿verdad? Después de transitar un tiempo en el camino del Señor, empezamos a comprender muchas cosas. Aprendemos, crecemos en el conocimiento de la palabra, siempre y cuando nosotros busquemos nutrirnos de la palabra de Dios, para que nuestra fe crezca, para que podamos tener conocimiento de la magnitud del poder de Dios y de lo que Dios quiere darnos, que es la visión espiritual. ¿Amén? ¿Cuántos están conmigo? ¿Sabe que estamos en el ministerio apostólico profético? Muchas veces hemos caminado con mi esposo una trayectoria en el camino del Señor y hemos vivido distintos tiempos. Tenemos nuestros años ya en el Señor y, por supuesto, en nuestro cuerpo también. Pero ¿sabe qué? Lo importante es haber podido disfrutar los tiempos del Señor. Sin bajar los brazos, porque Dios te lleva de situación en situación, te confronta con la palabra para que tú puedas crecer. Y es necesario crecer. Cuando el Señor nos llamó al ministerio apostólico profético, ¿sabes qué? Mucho tiempo antes el Señor comenzó a hablarnos. No entendíamos que íbamos hacia dónde nos llevaba el Señor. Pero lo único que sí entendíamos que era, debíamos ser obedientes a la palabra de Dios. Debíamos ser obedientes al llamado, a la guía del Espíritu Santo, sin desatender ese llamado, sin confrontarnos con la palabra. Porque cuando Dios te llama con un propósito. Y ¿sabes qué? El único que detiene el propósito somos nosotros mismos. El único que detiene el crecimiento espiritual somos nosotros mismos. Dios no te detiene. Dios quiere que crezcas y te llevarte a la dimensión de lo sobrenatural. El Señor comenzó a tratar con nosotros mucho tiempo antes de que viniésemos a la misión profética apostólica. A la visión, perdón. ¿Sabes qué? De repente siempre orábamos, nuestra oración era: Señor, queremos vivir lo nuevo. Y leíamos la palabra de los últimos tiempos, que en los últimos tiempos, Ageo, dice, Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y decíamos: Señor, no nos queremos perder eso. No importa los años que tengamos,
pero sí queremos someternos a tu voluntad, sí queremos someternos a lo nuevo que viene, ese mover nuevo que se siente en el Espíritu. No sabemos qué es, pero sí lo queremos. Siempre era nuestra oración delante del Señor eso. ¿Y sabes qué? Muchas veces cuando crees que te sientes cómodo, sabe decir el apóstol, es verdad. Nos sentimos cómodos, qué lindo todo, venir a alabar a Dios, venir y gustar de las bendiciones de Dios, vivir bajo las alas, el amparo del Dios Altísimo, como dice Salmo 91. Es tan bonito cuando todo está lindo, cuando todo es alegría, cuando Dios te bendice y te prospera. Y tú vas creciendo como un niño, fuerte, vigoroso, lleno de risa y de alegría, seguro, porque estás debajo de la sala del Dios Altísimo. Pero llega un tiempo en que el Señor te tiene que mover de esa comodidad. Y a nosotros nos llegó ese tiempo. Dios nos hablaba y nos daba cosas maravillosas, que después de transitar y caminar con la nueva visión apostólica profética, comprendimos y entendimos que aquello que nos estaba dando el Señor era para este tiempo. ¿Viste cómo son los tiempos del Señor, pueblo de Dios? No siempre vas a vivir lo mismo, nunca, nunca. Lo que fue ayer, fue ayer. Lo que es hoy y mañana es mejor. Pero depende solamente de nosotros. Amén. ¿Sabe que en este tiempo era tiempo antiguo? Pero Elías estaba viviendo el auge de lo grande, de lo profético, de la manifestación del Espíritu de Dios. Y dice que llegó como quien dice, el tiempo de esta mujer que no era judía, era gentil, así como te llegó a ti. Nosotros no somos de raíces o de sangre, vamos a decir así, de nuestros papás. Aunque yo sí descubrí hace un tiempo atrás y me quedé, wow. Dije, esto me lo dijo mi apóstol hace 2 años atrás. ¿Y sabes qué? Dios llama con propósito para darte y vivir lo nuevo, lo sobrenatural. Esta mujer no había vivido nunca esto. Esta mujer vivía, quizás había oído, pero no había accionado nunca. Dice que cuando, versículo 10, Elías obediente a Dios, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. ¿Sabe qué importante que esta acción? Decirle a esta mujer, tráeme lo que tú has vivido. Y ella se da vuelta y le dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Eso es todo lo que ella tenía. Algo tan tremendo. Esta mujer dice que ella hizo lo que el profeta le dijo. Ella obedeció al profeta. Ella sabía que era un hombre de Dios, un varón de Dios. Entonces ella dijo, voy a obedecerle, porque el Espíritu Santo había ido ya antes de que llegase Elías y trató con su corazón. Dice que ella tenía, gloria al Señor,
un puñado de harina y un poco de aceite en la tinaja. Cuando yo era niña, alrededor de 7 años, mis padres conocen al Señor. Mejor dicho, van a una iglesia evangélica. Y sabe que un niño de 7 años no entiende mucho, no entiende la palabra, pero sí recuerdo algo que impactó mi vida y fue una sanidad que vi con mis propios ojos. Los años pasaron, mis padres nunca más volvieron a ese lugar. Pero ese momento fue cuando el Señor selló mi corazón siendo niña. Cuando ya crecí, era joven, anhelaba, cuando estaba en situación difícil, poder encontrar ese lugar. Mi espíritu lo anhelaba, mi alma lo necesitaba. Y siempre decía, si yo encontrase ese lugar, donde allí vi eso, yo sé que ahí estaría la solución a todos mis problemas. Pero no era mi tiempo, no era el tiempo de Dios allí. Sí, esa llama comenzó a estar allí y a querer arder dentro de mí. Fue la palabra de sanidad que Dios podía sanar. Y aún en ese tiempo. Eso impactó mi vida. ¿Sabes qué? Esta mujer le dijo, ¿qué tengo yo? Solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija. ¿Qué somos nosotros en las manos del Señor? Somos una vasija. En mí estaba la palabra que había oído de sanidad siendo niña. Pero no estaba la acción en mí. Estaba sazonada por la unción de la palabra, la unción de Dios. Entonces comencé a buscar ese lugar, pero pasaron muchos años hasta que mi vida estuvo destrozada totalmente. Perdí en todos esos años la visión. Perdí muchísimas cosas, pero siempre estaba la esperanza dentro de mi interior. Esta mujer dice, bueno, no tengo más nada, lo único que voy a hacer es hacer un pedazo de pan y luego me dejaré morir. ¿Sabes que a veces cuando nosotros perdemos la visión espiritual, no tenemos nada? Porque no accionamos. Estamos como muertos espiritualmente. Y en esas circunstancias yo me encontraba. Cuando llegó el tiempo del Señor, como le llegó a esta mujer, para que pudiera ver ella lo sobrenatural, lo que Dios quería. Así pasó contigo. Amén. Gloria al Señor. Ahora fíjate, muchas veces tenemos la palabra en nuestro interior, pero si no accionamos, no tenemos fe. Y va acompañado. ¿No te pasó a ti? Sabes que sí, si no, no estarías en este lugar. No estarías. No estarías sentado allí. No estarías disfrutando de la bendición de ser hijo e hija de Dios. Amén. Gloria al Señor. Sabes que cuando Dios pone en nosotros, comienza a redarguir la palabra dentro de nuestro interior, nos lleva a accionar. Nos lleva a accionar. Cuando el Señor por segunda vez viene a mi vida y ya se hizo presente siendo ya una persona adulta, una mujer adulta, y viendo que no tenía más salida,
hacia ningún lugar porque me cansé de golpear muchas puertas y no tenía salida. Entonces, en ese momento recordé nuevamente aquel lugar y dije, wow, allí puedo encontrar lo que tanto necesito. Y abrí las puertas de mi corazón. Y en ese momento puse en acción algo que estaba dentro de mi interior cuando era niña, que tenía 7 años. Le dije a Dios que solamente Él podía ayudarme. Reconocí que Él era Dios. Reconocí que Él me podía dar la salvación. Reconocí que Él me podía sanar. Cuando volví a mi casa aquella noche, le dije a mi esposo, ¿sabes qué sucedió en aquel lugar? Él me dijo, no sé qué sucedió. Dije, Dios me sanó. La acción es sumamente importante para que tú puedas tener la visión espiritual. Va acompañada de la fe. Si no, es imposible. La palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos lleva, abre nuestros ojos. Muchas veces decimos, mi problema era esquizofrenia. Nadie es sano de esquizofrenia. Absolutamente nadie. A no ser que intervenga el Señor. Porque los esquizofrénicos tienen doble personalidad. Tienen estado anímico en un día, montones de estados anímicos. Del llanto pasan a la alegría. De la alegría pasan a la euforia. Hay un desorden total en la persona. En el espíritu, en el alma, está enferma, cautiva, encarcelada. ¿Sabes qué? Cuando vine al Señor, Dios hizo un trabajo muy grande en mi vida. Cuando vine a Él y abrí la puerta de mi corazón para que Él me pudiese dar lo que yo tanto necesitaba, y no fue solamente sanidad, sino fue la visión espiritual para que yo pudiese ver, porque estaba sorda, ciega, imposible de pedir ayuda. Cuando una persona está en ese estado, no cree en nada y no ve salida y no oye nada. Muchos son los que se arriman diciéndote te voy a ayudar. Pero el único que se arrima y que sí puede darte esa verdadera ayuda genuina es Jesús. No hay otro. No hay otro. Él vino, me dio lo que tanto necesité, coordinó psicológicamente mi mente, porque hizo un gran trabajo perfecto el maestro. Ordenó sentimientos, la área psicológica la ordenó el Señor. Porque, ¿sabes qué? De tiempo en tiempo, Satanás había tomado tanto la mente a través de el ocultismo que te lleva a ser un despojo humano. Y solamente Dios puede darte esa libertad. Cuando tú estás en ese estado, pierdes las esperanzas. Como la viuda de Sarepta, había perdido la visión. No había conocido nunca un Dios tan grande como el que tenía Elías. ¿Sabes qué? Muchas veces
no comprendemos y decimos, ¿para qué, Señor, tengo que pasar por esta situación? Es que Dios te está llevando a lo sobrenatural, a lo incomprensible de la mente humana. Gloria al Señor. Nosotros estamos aquí, pero ¿sabes qué? No pertenecemos aquí. ¿Cuántos pertenecen a este mundo? Ninguno. ¿Cuántos pertenecen al reino de los cielos? ¿Cuántos son reino? El reino de Dios establecido en nuestras vidas. Qué importante que es. Gloria al Señor. Somos hijos del Dios Altísimos. Amén. Por tanto, debemos nosotros vivir en la dimensión de lo sobrenatural. Y para eso ¿qué tenemos que hacer? Estar buscándole a Él. El resumen de mi año, este año, fue algo maravilloso. No voy a contar las etapas, vamos a decir, difíciles, porque no tiene sentido. Voy a contar, ¿sí?, las cosas que conquisté junto al Señor. Muchísimas. No me alcanzaría la noche, pero fue un buen año fructífero para mí, para nosotros, para el ministerio, para la iglesia, personal. En lo personal hemos sido bendecidos, hemos sido prosperados por oír la voz del Dios Altísimo. Amén. ¿Sabes que la palabra del Señor dice, gloria al Señor, miraba cómo los apóstoles allí en distintos tiempos Dios le envió a hacer desafíos cuando les dijo que tirasen la red y ellos habían pasado toda la noche y nada habían sacado. Sin embargo, fueron obedientes y por causa de la obediencia pudieron ver y vivir lo sobrenatural. Cuando Jesús les envía a buscar las monedas dentro del vientre del pez, ellos obedecieron y pudieron ver nuevamente allí lo sobrenatural. Este año, ¿cómo ha sido para ti? ¿Has visto lo sobrenatural? Nosotros lo hemos visto. El Señor está allí multiplicando. Estamos viviendo la multiplicación en la iglesia. Estamos viviendo y hemos conquistado muchísimas cosas. Pero debemos movernos. Debemos creer, obedecer, como lo hizo la viuda de Sarepta. Si la palabra de Dios dice que debemos perdonar, pues debemos hacerlo. ¿Cuesta? Sí. Pero debemos hacerlo para poder alcanzar los propósitos y la visión que Dios tiene para ti, ensancharla. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabes que este año, yo soy como quien dice una loca de la radio? Y ya se imaginan de dónde vengo. Gloria al Señor. Mi apóstol me transfirió eso. Así que yo me desespero cuando las cosas no funcionan. Y todo este tiempo hemos estado clamando al Señor. ¿Y sabes qué importante que nosotros debemos tener? Nuestros oídos espirituales atentos a la voz del Señor. Tú me podrás decir, sí, estamos en tiempos difíciles. Pero para los hijos de Dios no hay tiempo difícil. Nuestras causas las presentamos delante del Señor y luego descansamos. Él se ocupa de todo. Eso sí, no te desesperes, porque Dios tiene su tiempo. Él hace como Él quiere, en el tiempo de Él. Debemos aprender a sujetarnos al tiempo de Dios. Yo me desesperaba y ¿sabes qué?
porque decía, Señor, yo necesito, porque estamos saliendo a través de vía internet con la radio. Pero necesitábamos, de repente se corta y había que tener finanzas para volver a pagar. Y de repente escaseó la finanza. Y sabes que cuando esas cosas ocurren en un cristiano, en un hijo de Dios, es para que Dios a ver cómo te mueves, a ver qué haces, a ver qué decides, a ver cómo encaras la situación. Y una de las cosas que soy muy receptiva es oír la voz de Dios. Y iba caminando una mañana con una de mis nietas de 6 años. Y íbamos hablando de las prioridades de la vida. Mira, las prioridades de la vida. Y ella me iba conversando. Y ella me iba diciendo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Y ella hablaba de su escuela. Entonces yo le enseñaba a ella, ¿qué te parece a ti? ¿Qué es lo primero? ¿Jugar o ir al colegio? Y no ir al colegio, me decía. ¿Ver dibujito o estudiar? No, estudiar, me decía. Y sabes que Dios te habla de distintas maneras y lo hace con tanta perfección, lo hace el Señor. Entonces le dije, hay cosas que tú no vas a entender, pero cuando seas grande lo vas a entender. No, si yo entiendo, me decía ella. Y todo el camino caminamos con ese tipo de conversación. Cuando pegué la vuelta, llegué a mi casa, me puse a hacer mis tareas y mientras estaba haciendo la comida, Dios me habla y me dice, ¿qué tal la conversación? Con Milagros era. Y yo dije, wow, entonces rebobiné. Por eso debemos ser cuidadosos lo que hablamos. Rebobiné mi conversación con ella. Y dije, Señor, bueno, ella me preguntó cuáles eran las prioridades. Entonces yo le enseñé las prioridades, porque es pequeña y va creciendo y tiene que aprender lo que son las prioridades. Ella te sirve a ti y bueno, el día de mañana será lo que tú quieres que sea. Y entonces el Espíritu Santo me habla y me dice, ¿y cuál es tu prioridad? Conmigo. Y yo empecé a transpirar, ¿no? Y me empecé a poner mal. Y yo enseguida empecé a hacer el recuento en mí. Y dije, Señor, si soy buena para enseñar, debo ser buena como ejemplo también, porque Dios te habla así. Entonces me dijo, bueno, tú tienes un sueldo, ¿qué haces con el sueldo? Y yo dije, y bueno, Señor, yo cobro, saco el diezmo, y bueno, y empecé a presentarle al Señor. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Voy a enseñarte algo. Yo soy tu prioridad. Yo soy tu prioridad. Aprende. Primero mis cosas, después tú. ¿O acaso yo, le dijo el Señor, cuando tú necesitas algo, mi oído no está ahí, atento, esperando que tú sueltes tu palabra, tu pedido, tu necesidad delante de mí y yo comienzo a trabajar en lo que tú estás necesitando? Sí, Señor, le dije. ¿Y bueno, le dije yo tengo cuentas, Señor. No importa las cuentas, me dijo el Señor. Yo te he dado a ti, elige tú. La acción te va a llevar a la victoria. Y entendí, perfectamente entendí. Y dije, Señor, tú me vas a proveer para lo otro.
Así que yo saco el dinero que necesito para tu obra. Cuando nosotros obramos y estamos receptivos a la voz de Dios, nunca vamos a perder la visión espiritual, porque Dios te quiere llevar a lo sobrenatural. ¿Y sabes a quiénes llevan a lo sobrenatural? A los obedientes, los que quieren agradar a Dios. No aquellos que dicen primero yo, después yo, tercero yo. Para que podamos mover la mano de Dios. Primero el Señor, después yo. Amén. Gloria al Señor. Y sé que ahora viene lo que estamos esperando. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabes qué? Gloria al Señor. Dice que el Señor nos lleva a desafíos. A desafíos. Este año, en lo personal, con mi esposo, hemos vivido y nos ha sacado el Señor y nos ha mostrado las cosas maravillosas que Él tiene. Y solo fue el comienzo. El año 2016 viene lo mejor. ¿Cuántos creen que el año 2016 va a hacer romper toda estructura que hasta ahora no rompiste? Vas a alcanzar lo que anhela tu corazón. Qué poquitos amén. No vas a alcanzar lo que anhela tu corazón. Vas a alcanzar mucho más porque Dios tiene mucho más para ti. Amén. Gloria al Señor. Créelo. ¿Sabes? La viuda de Sarepta creyó. Lo que ella tenía era la palabra y la unción que había oído en su corazón. Pero a ella le faltaba la acción. Tú y yo, este es el desafío para el año 2016. Que podamos crecer en una dimensión maravillosa, con una visión gloriosa, la que Dios tiene para ti. ¿Cuánto esperan? Mucho más de lo que han vivido en el 2015. ¿Sabes qué? Dios no quiere que tú te quedes cómodo. Dios no quiere que tú te conformes con el auto, la casa. Tú puedes pedir cosas, ¿sí? Pero para que se mueva la mano del Señor, tú tienes que agradarle a Dios. Ver, trabajar para que el reino de Dios se extienda. Entonces Dios te va a suplir. Por tu obediencia, te va a premiar. Amén. Gloria al Señor. Dice, versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una torta cocida debajo de las cenizas y tráemela y después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Cuánta harina hay en ti? ¿Cuánto aceite hay en ti? ¿Cuánto están viviendo en lo sobrenatural? ¿Cuánto estás viviendo en la abundancia? Porque Dios te llama a vivir en la abundancia. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué anhelas? Ministerio, crecimiento, sabiduría, dones, talentos, ministerio. Ponte de pie. Gloria al Señor. ¿Sabes que en esta noche, de acorde
a lo que tú has creído, debes poner tu fe en acción. Porque lo que tú quieres, eso el Señor te dará. Amén. Gloria al Señor. Sabes, muchos años pasaron y siempre digo, Dios amado, tus propósitos son grandes y maravillosos. Se cumplen cuando creemos, cuando caminamos, cuando accionamos. Dios le habló a Moisés y le dijo, dile al pueblo que marche para que Él se pueda glorificar. ¿Estás marchando? ¿Es lento tu caminar? Apresúrate, entrega todo de ti para que Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer de ti. Una mujer con visión profética, apostólica. ¿Sabes que la palabra de Dios dice que la palabra profética es la que un hombre de Dios declara a través del Espíritu de Dios? Y apostólica es el enviamiento. Cuando vinimos a esta visión, vinimos con mi esposo, entregamos el lugar donde estábamos trabajando, que estaba en el mejor auge. Dios la había restaurado. Había grupo de música, líderes. Pero llegó el tiempo en que teníamos que dar un paso importante. Obedecimos a Dios y vinimos a esta visión. Y aquí nos quedamos y esperamos hasta que aprendimos y entendimos lo que Dios quería con nosotros. Sabes que al principio, muchas veces, cuando Dios te dice, bueno, te voy a sacar de esta comodidad y te voy a poner en este otro lugar, y tú dices, no, no quiero. Porque acá se está cómodo, está lindo, tengo todo. Pero era necesario aprender a pasar el desierto para poder entender que solamente de Él venía todo. Cuando aprendimos, ¿sabes qué? A veces decíamos, estamos en este lugar esperando, así decíamos, estamos esperando. ¿Esperar qué? No entendíamos nada de la visión apostólica profética. Salimos dentro de una misión que era nada que ver con la visión apostólica. Nos llevó tiempo, 2 años, aprender la visión, comer de lo nuevo, comer de la palabra, vivir experiencias nuevas, porque para eso nos llamó el Señor. Y cuando llegó el momento que había que trabajar, decíamos, ¿a qué lugar no vamos? Que era Leones. Llevábamos un grupo de hermanos para que fueran a hacer células. Y sabe, es el lugar que ahí teníamos que estar. Y allí nos envió el apóstol. Y allí estamos trabajando. Y allí estamos ensanchando el reino. Allí estamos creciendo en la visión, en el ministerio y en todo lo que Dios nos dé. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabes? No es tan lindo estar disfrutando la armonía del hogar, la armonía familiar. ¿Sabes? Es sumamente importante oír y ir a donde Dios quiere que tú vayas. Amado Dios, gracias te damos en esta hora. Gracias porque tú, Señor, nos has llamado para crecer, para nutrirnos,
para expandir tu reino, ensanchar las estacas, Señor. Te damos las gracias, Padre eterno, porque eres bueno. Señor, este es un año el que hemos conquistado muchos desafíos, hemos arrebatado, Señor, hemos tenido victoria, pero aún viene lo mejor, Señor. Viene el tiempo, Señor. Oh, bendito Dios, el tiempo en el cual las vidas se agolparán, Señor. Las vidas, Señor, buscarán el alimento, la restauración, el renuevo. Señor, que estemos preparados para recibir, para dar a aquellos que tanto necesitan. Agudiza nuestro oído espiritual, agudiza nuestra visión espiritual para poder entender, comprender, Señor, y extender el reino, llevarlo allí, Señor, a lo sobrenatural. Poder tener las fuerzas del búfalo, poder vivir en la dimensión, Señor, como las águilas, las alturas, Señor, renovándonos en tu presencia, disfrutando la comunión contigo, sintiendo, Señor, el fluir de tu Espíritu, renovándonos, abrazándonos, llenándonos, Señor. ¿A dónde iremos si no es a ti, Señor? Todo lo tienes tú. Conocimiento, sabiduría. Debajo de tus alas queremos permanecer, Señor. Amarte, Señor, hasta que llegue el momento que tú vengas a buscarnos. Y allí, Señor, vivir en tu gloria indescriptible, Señor. Gozarnos en tu presencia. Sin tiempo será. Gracias. Muchas gracias, Espíritu Santo. Eres precioso. Eres amoroso, dulce compañía. Tú perfumas nuestras vidas, Señor, en cada paso, Señor. Y que con nuestra presencia aquí en la tierra, Señor, que estamos de paz, que con nuestro caminar pueda destilar el perfume de tu presencia en nuestras vidas. Al hablar, al vivir, Señor, podamos ser tu boca, tus pies. Ayúdanos, Señor. Tú eres nuestro ejemplo. Somos tus hijos, oh Dios Altísimo, que te bendecimos y exaltamos tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias porque tú nos nutres. Gracias porque sacias de bien nuestra boca. Gracias porque nos rejuveneces. Te bendecimos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos escuchado desde el Centro Cristiano El Elión la predicación de la Palabra de Dios.